Adelia recién. No, bueno, yo creo que todas las opiniones son respetables. Veía las imágenes y lo que no es respetable y tiene que tener un repudio con mucha contundencia es lo que sucedió con el homenaje a los muertos por el COVID en Plaza de Mayo, y creo que eso es importante. Si bien es cierto que, gracias a Dios, fueron algunas muy pocas personas en relación a lo que fue la movilización genuina y legítima del 17, creo que es importante poder ponerle voz a eso que sentimos que los muertos no tienen dueños, ni tienen ideología, y que claramente cuando hay un homenaje a quien perdió la vida, lo que hay que hacer es respetarlo. Y creo que eso es importante. Después creo que las opiniones diversas de nuestro frente político con respecto a las demandas, a las situaciones complejas que tenemos que atravesar en términos económicos, una demanda de una sociedad que exige claramente recuperar posiciones de salario, de jubilaciones, poder adquisitivo, poder reordenar la vida, van encontrando distintas voces claramente, y quien tiene que recepcionar toda esa cantidad de voces es el presidente de la Nación, pero el presidente de la Nación tiene su propio estilo, nadie busca ni que sea uno u otro, ¿no? Cada uno lleva su propia impronta, y creo que a lo largo de nuestra vida política nadie se parece en definitiva a ningún expresidente, y van justamente en todo caso con una doctrina y una forma de entender la política. Alberto Fernández construye su propia presidencia, y esto creo que tiene que quedar claro a la hora de entender que no podemos pedirle a Alberto que no sea Alberto. Alberto es Alberto Fernández y gobierna con su manera, con sus formas y con su forma de conducir en esta etapa, además al peronismo de la Argentina, ¿no? Porque es el presidente del Partido Justicialista. Ahora, Tolosa, en ese sentido, y hablando del presidente y hablando de usted, el presidente ayer no estuvo en el acto, pero usted sí estuvo en el acto, un acto cuya consigna era no al pago de la deuda, digamos, era no a pagarle al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en realidad hubo una convocatoria y una carta del presidente llamando a que se movilizara el 17 de octubre, independientemente de la fecha del Día de la Madre. Era un momento para poder ir a las plazas, ¿no? Y en ese ir a las plazas, obviamente nosotros entendimos que la Plaza de Mayo iba a ser el lugar que nos volviera a encontrar en una fecha tan particular para quienes abrazamos las banderas del peronismo. Creo que en esa plaza yo caminé con Axel Kicillof, con el grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires, con Martín Insaurralde, con Cascallares, con Nardini, con Cristina Álvarez Rodríguez, y la verdad que lo que se veía era una juventud, familia, digamos. No participé del acto oficial, sí recorrí parte de la plaza y por supuesto acompañé al gobernador en lo que fue el encuentro quizás más masivo desde que nos agarró este tiempo de pandemia. Entonces también era volver a tener contacto directo, con abrazos, con multitudes, y fue un momento muy, muy lindo. Y quizás no éramos conscientes de lo que luego, cuando terminamos de estar allí, pasaba con respecto al homenaje a los caídos por el COVID. Por eso digo que es importante. ¿El pago de la deuda? ¿Sí o no? No, a ver, el pago de la deuda tiene que ver con cómo y de qué manera afrontamos como país los vencimientos. O sea, si hay algo que nos tenemos que poner de acuerdo, es que el gobierno del expresidente Macri en la Argentina nos dejó una deuda de 44.000 millones de dólares, que además para el año que viene, 2022 y 2023, tenía dos abultados vencimientos de 19.000 millones de dólares, que claramente tenemos que ver de qué manera esos vencimientos en la Argentina de hoy, incluso con los niveles que nadie duda que va a crecer la Argentina este año, realmente complican la vida del desarrollo y el crecimiento de este país. Con lo cual, llegar a un acuerdo político con la oposición política, que además entiende la necesidad de tener que resolver la deuda que nos dejaron del Fondo Monetario Internacional, en donde los plazos y los intereses sean parte, obviamente, de la discusión que está llevando hoy el Ministro de Economía de la Nación por mandato del presidente. Y tiene que ver con que nos dejaron bombas, como decimos nosotros, insostenibles. Tolosa. Los niveles de deuda que tiene la Argentina son insostenibles. Se lo preguntó Santoro a Vidal el día del debate. Y ella, muy abierta, dijo se iba a pagar porque íbamos a tomar más deuda. O sea, nosotros tenemos otro esquema. Nosotros decimos que vamos a pagar los compromisos asumidos por el país, pero bajo el esquema de crecer. O sea, esto tiene que ver, lograr poner de pie la Argentina con una matriz que produzca, que genere obviamente divisas y que nos permita hacernos cargo de esos compromisos, no en los tiempos que planeaba Macri. Se sabe que las deudas no están para pagarlas, sino para ser refinanciadas. Pero eso, digo, eso es otra forma de encarar también lo que hacen los países, ¿no? Mira, nosotros hemos tenido un ejemplo concreto y claro de lo que fue el periodo de negociación de la deuda de Néstor Kirchner, y si había un problema, mira, en el 2015
podemos discutir cuáles eran los problemas que nos quedaban hacia adelante y muchos de esos problemas tenían obviamente algunas situaciones muy complejas. Podemos hablar del estrangulamiento de las divisas, podemos hablar de la matriz energética, podemos hablar que después de 12 años también teníamos problemas, por supuesto, de pobreza y de indigencia. Teníamos que seguir un camino de desarrollo y de crecimiento. Ahora, si hay algo que no estaba en nuestras vidas, era el Fondo Monetario Internacional y hoy lo está. Entonces, la verdad es que han agravado los problemas y ahora tenemos que ir solucionándolos. ¿Qué pensamos? ¿Qué tiene que hacer con un lineamiento, un acuerdo político con todas las fuerzas políticas? ¿Cómo le vamos a pagar al fondo? No es un problema únicamente de quienes gobernamos hoy, que es el Frente de Todos, sino también de la oposición política, porque los vencimientos trascienden el 2023. Entonces, creo que acá es donde tanto Sergio Massa, el presidente de la Nación, tiene una mirada, incluso Cristina Fernández de Kirchner, de tenemos que ser capaces de construir la salida de esta nueva crisis, independientemente de que si somos diputados o diputadas del Frente de Todos o de la Alianza Juntos, ¿no? Creo que tenemos que tener esa seriedad. Usted es la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, en una campaña en la cual está el catalán, el asesor catalán Gutiérrez Rubí, con el sí, sí a todo, pero después una plaza donde copan la parada Bonafini o un condenado como Vudú, y hoy una CGT que dice, nosotros formamos parte de esto, sindicalismo, tenemos que estar en la mesa del poder. ¿Cómo se hace campaña con ese abanico tan amplio de cosas tan distintas, desde una Bonafini hasta un catalán Rubí que pone una campaña edulcorada diciendo que sí? Primero, soy de las que piensa que no hay campaña publicitaria que pueda, obviamente, incidir en términos políticos. Lo que incide en términos de la decisión del voto, la campaña acompaña, es importante, lleva un mensaje, por supuesto, es qué hacemos en este caso quienes gobernamos. Nos evalúan no solamente por cuál es la perspectiva hacia adelante que convocamos al pueblo argentino a construir, cómo se reconstruye la Argentina. Si la Argentina se va a reconstruir en función del trabajo, de dar certezas hacia adelante, dejando atrás un periodo de mucha incertidumbre. La pandemia, más la incertidumbre económica que provocó el gobierno saliente de Macri en la Argentina, ¿no? Porque hay que decir que nuestro pueblo votó al Frente de Todos escapándose de una incertidumbre total que era desde llegar a tu casa y no saber cuál va a ser tu salario, si te van a dar el telegrama de despido, te llegaba la cuenta de la luz, el gas, la luz. Todo eso fue la realidad. Perdón. Y esa realidad estamos dejándola atrás, por suerte. ¿De qué se estaría escapando ahora? No, yo creo que ahora, mira, con mucho respeto lo digo porque justamente yo creo que el 12 de septiembre el pueblo votó y sobre esa votación hubo una escucha. Digo, el gobierno de Alberto Fernández dijo esa noche, Alberto, voy a escuchar a las urnas y voy a corregir lo que tenga que corregir, y hubo cambios de gabinete a nivel nacional y provincial, y todos los días se toman medidas, no para modificar el voto del 14 de noviembre, porque de hecho hay medidas de muy mediano y largo plazo, como puede ser, por ejemplo, la ley de promoción de la agrobioindustria, que tiene que ver con un pedido concreto de los que exportan en la Argentina, del complejo agroindustrial, y sin embargo esa ley va a impactar en la Argentina en los próximos 18 meses, 24, o sea, pensar que los anuncios que hacemos van a tener impacto el 14 de noviembre, hay que dejarlo atrás. Hay anuncios, en todo caso, de una urgencia claramente a los sectores más vulnerables porque es necesario dar respuesta, pero hay otros de mediano y largo plazo porque nosotros gobernamos. Es distinto ser oposición que ser parte de una lista de diputados que es parte del gobierno en la respuesta que le tenemos que dar a la sociedad. Y creo que eso es parte de lo que tenemos. Por eso digo, no le quito mérito a la campaña publicitaria. Creo que de verdad lo que está en debate de verdad en la Argentina es cómo salimos de esta pandemia, cómo ponemos la Argentina de pie. Ahí aparecen claramente dos opciones. Está el Frente de Todos, diciendo es por acá, es con producción, es con trabajo, es con empleo, es con un Estado en esta etapa dinamizando la recuperación, dándole velocidad, leyes que permitan incentivos fiscales a quienes producen en la Argentina, extendiendo por supuesto toda la fuerza de la banca pública en el capital del trabajo y en lograr niveles de producción que empiezan a verse. O sea, esta Argentina se empieza a palpar hace muy poco, porque la verdad que 5 meses para atrás estábamos recién atravesando la segunda ola. No es que esto pasó hace 2 años. Hace 5 meses, en mayo, tuvimos todavía, digamos, el terror de que la segunda ola nos afecte de manera contundente. Esto ya pasó, por suerte, pero por delante tenemos todo un recorrido por hacer. Es algo que se conoce como el Plan Platita, que anunció su compañero de lista, Goyán. ¿Usted cree que va a dar resultado? Primero, para no repetir, cuando nos sacan de contexto,
no nos gusta mucho, ¿no? Entonces yo digo, yo escuché la entrevista de Tenenbaum con Daniel Goyan y él puso en palabras de una señora que le dijo determinada cuestión. Daniel no piensa eso. Usted sabe muy bien, como no, pero digo que está bien, que cuando uno toma una historia que puede ser real o ficticia, pero lo que hace es poner de boca de uno lo que supuestamente no, dice. pero la verdad que yo lo conozco a Daniel Goyan y cada una de las medidas que hemos tomado en este tiempo, desde el 12 de septiembre, lo vuelvo a poner en estos términos porque creo que son importantes. O sea, son medidas que necesitamos obviamente tomar en función de entender que hay una sociedad que necesita recomponer su vida, el trabajo, el salario, las jubilaciones. No es que no veníamos haciéndolo, pero es cierto que a partir de septiembre, con los niveles de inmunidad, con los niveles de apertura que logramos con el sector turístico, por ejemplo, el sector turístico que estuvo sumamente dañado, hace 15 días viajamos, el fin de semana pasado, perdón, con Axel Kicillof a Mar del Plata y anunciamos junto a la Cámara Gastronómica, del Turismo y la Cultura de Mar del Plata que miran hacia adelante una temporada en Gesell, en Mar del Plata, en el Partido de la Costa, sumamente importante. Bueno, ellos venían pidiendo una serie de temas importantes. Liberación del impuesto, por ejemplo, inmobiliario en la provincia. ¿Por qué? Porque quieren arrancar la temporada sin la carga de deber al Estado provincial millones de pesos. Esa decisión que se va a tratar en la legislatura de la provincia, que le impulsa el gobernador, permite liberar de cada uno de los empresarios medianos, pequeños y algunos grandes, más de 500 millones de pesos, porque claramente pedirle a un sector que hace 19 meses que no tiene capacidad de poder tener abiertas sus puertas, que pague el impuesto inmobiliario, nos parece que es limitar la capacidad de invertir. O sea, de poder abrir el hotel, de poder abrir la cabaña, de poder abrir el complejo habitacional en Punta Mogotes o donde lo tengan. Queremos que eso ayuda a construir la Argentina del trabajo. Entonces liberamos carga impositiva, generamos líneas de crédito para ese sector y acompañamos, por supuesto, con políticas de transferencia de recursos a ese sector. Axel fue muy criticado por algunos medios por los viajes de egresados. Dar la oportunidad de que los chicos que terminan la escuela puedan tener 3 días en la provincia de finalidad de la terminalidad educativa en el secundario, pero con un Estado que no le paga al adolescente, le paga al empresario que recibe ese contingente de 30, 40 alumnos en Sierra de la Ventana, o en Bahía Blanca, o en Mar del Plata, o en el Partido de la Costa, o en Azul. Creemos que es sumamente importante porque extendemos la temporada hasta abril. ¿Cómo no quieren que esos empresarios aplaudan esa decisión? No les decimos que nos voten, les decimos que es importante esto para poder generar trabajo. Más o menos, digamos. No, la verdad que no, porque nosotros estamos acostumbrados a perder elecciones y a ganarlas. Pero lo que venimos a hacer, Daniel, es poner la Argentina de pie y generar puestos de trabajo. Y para eso el Estado tiene un rol central. Por eso el diálogo es tan necesario en esta etapa. Hablando de diálogo, le quiero hacer una pregunta de otro tema. En estos momentos surgió una polémica que es entre Sergio Berni y Máximo Kirchner, en el cual, le decimos a la gente, se ventila desde los dos lugares diferencias políticas. Y esto pasa en medio de la campaña provincial, como tiene usted, en el cual está metido una persona, Sergio Berni, que es ni más ni menos el responsable de la seguridad, que es un grave problema en la provincia. ¿Cómo le cae a usted que en medio de una campaña, con los problemas de inseguridad, el caso de Lucas el otro día en Quilmes, es palpable de la gravedad de esto, aparezca una discusión en si Berni se va el 15 de noviembre o se queda? A ver, creo que no es importante eso. Con lo cual, si los medios lo quieren poner y escribir notas, me parece muy loable, pero creo que lo importante es hablar de la seguridad en la provincia de Buenos Aires y cómo le damos respuesta a una demanda concreta y real. Bueno, el es ministro es Berni. Casi la principal angustia de todos los que viven en la región del AMBA. Ni hablar del conurbano, el interior tiene otra característica, y la región del AMBA, en Quilmes, Lucas, la familia y todo lo que pasa habitualmente, todos los días tenemos lamentablemente algún hecho de inseguridad. Entonces, lo que digo es que me parece que la agenda de Berni, y es lo que nosotros venimos sosteniendo, tiene que ver con el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con equiparar por primera vez el salario de la policía de la provincia de Buenos Aires con el salario de la Policía Federal, y así todo sigue habiendo un reclamo porque es insuficiente. Los trabajadores estatales, el trabajador del sistema sanitario, la policía, los docentes, vienen claramente de 4 años de una caída del salario real que fue estrepitosa, y poner ese salario en las condiciones que queremos ponerlo no lo podemos hacer de un día para el otro, porque tenemos obviamente una macroeconomía y una economía dañada aún, incluso después del gobierno de Macri, más la pandemia, más el endeudamiento, más situaciones que hay que, como decimos nosotros, tranquilizar esas variables para ir dando certezas. Ahora, las certezas, cuando vos tenés un salario muy deprimido, como tenemos lamentablemente en algunos sectores, suena lindo en la televisión, pero suena muy complejo de quien tiene que vivir en la Argentina con un salario que está por abajo de la línea de la pobreza. Entonces, esta es la agenda que tenemos con el ministro de Seguridad de la provincia. Todo lo demás que tiene que ver adentro, nuestra fuerza,
el partido, el Frente de Todos, las disputas, la participación, tomaremos nota y en la próxima elección veremos cómo y de qué manera ampliamos la participación, generamos mayor, en todo caso, niveles de paso en los distritos para lograr obviamente mayor movimiento en donde haya ramas y sectores de nuestro propio partido que se sientan partícipes de la elección. Yo creo que ahí tenemos mucho, pero esa no es la agenda de la ciudadanía, esa es la agenda en todo caso de los partidos políticos, de los frentes políticos en tiempos de elecciones. Por eso yo me pondría muy focalizada en, bueno, ¿qué hacemos con el Fondo de Seguridad? Esos 38.000 millones de pesos que destina el gobernador a 30 municipios del AMBA donde los índices del delito son más altos que la media. ¿Persecución y cárcel a los delincuentes? Sí. Claramente, ¿cómo dotamos a la fuerza de una capacidad que hoy la fuerza no tiene? Necesitamos tener tecnología, inversión real en equipamiento para una policía que necesita estar realmente a los niveles que merecemos si queremos combatir al delito complejo y, por supuesto, al delito violento que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Una consulta. Yo la escuchaba recién cuando usted hacía la descripción de distintas medidas, distintas circunstancias. Digo, uno tiene la impresión que a usted les hizo falta perder para darse cuenta de. ¿Es así? Porque, digo, es como que antes parecía que estaba todo bien y de repente el 13 de septiembre algo pasó que no estaba todo bien, o por lo menos no como creía el gobierno que estaba. Y yo entiendo la herencia y la comparto, entiendo la pandemia, la comparto, pero algo hubo de parte de ustedes también. Seguramente. Mire, Eduardo, cuando uno gobierna posiblemente comete errores. Y por eso nosotros con mucha humildad decimos, escuchamos las urnas, estamos convencidos que el resultado de las urnas no cambia el rumbo que le queremos dar a la Argentina. Yo vengo este mediodía a hablar con sectores importantes que invierten en la Argentina, que desarrollan, que quieren ver justamente cómo somos capaces las distintas fuerzas políticas de construir un horizonte de certezas. Ese horizonte de certezas no se logra solamente con el Frente de Todos. Se logra obviamente siendo conscientes de que estos niveles de pobreza e indigencia necesitan de una salida de políticas de medio y largo plazo. Yo soy de las que piensan que en el Congreso Nacional, después del carancheo del ruido electoral, de si esto me sirve a mí para juntar algún voto más o menos, yo aspiro a que el 10 de diciembre, cuando sumamos nuestras bancas, la oposición política y el oficialismo trabajemos en una agenda común, como lo ha propuesto Sergio Massa, el propio Máximo Kirchner y el propio presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque la deuda se resuelve con consensos, porque el esquema impositivo en la Argentina se resuelve con un esquema de consensos, porque lograr incentivos fiscales a nuevas inversiones se logra con consenso político y porque necesitamos obviamente resguardar la vida de los 40% de pobres que tiene este país. Cuando decimos resguardar la vida es canasta básica de alimentos, como detener la sangría de la canaleta de los precios de los alimentos, que es un drama para millones de argentinos que viven de un salario y el salario se va por la canaleta, o de los precios de los alimentos, o de las tarifas, a las que le pusimos un freno, ya la agenda del tarifazo no está entre nosotros, y también a lo que es el costo de la telefonía móvil, internet por cable y servicios, por supuesto, de internet domiciliaria. Son tres de las estructuras que más peso tienen en la realidad de quienes cuando nos ven en la calle nos dicen, Victoria, hagan algo con los precios. Victoria, hagan algo con el cuadro tarifario que tengo de la telefonía móvil y el servicio de internet. Porque tengo hijos, porque necesito poder tener una conectividad para poder estar no solamente consumiendo las plataformas del mundo, sino ser parte de una sociedad. Creo que ahí hay un rol del Estado, no un rol del Estado que desincentive las inversiones, un rol del Estado serio, que se siente con quienes invierten en la Argentina y planifiquemos hacia adelante cuál es el cuadro tarifario que no complique las inversiones, pero que proteja a los más vulnerables de los vulnerables. ¿Somos capaces de hacer eso? Yo creo que sí. Diputada, muchas gracias por favor, estar con muchas nosotros. gracias. Es muy amable.